Ya estamos por ahí, ya estamos por ahí, qué bueno, qué bueno, qué bueno. ¿Cómo estamos, estimado Esteban? Pues yo quiero entrar con el tema de los análisis de los papeles de Pandora, pero quiero pedirles a todos que nos acompañen desde las 13:30, ¿no es cierto? Desde las 13:30 vamos a tener esa posibilidad de conversar con nuestro público. Siempre es grato conversar con el público, créanme. Yo me siento privilegiado de esta opción que existe de charlar, de hablar con nuestra gente, de decirle todo lo que nosotros pensamos, creemos que existe de charlar. Entonces, pues andamos en estas, andamos en estas. Ya quiero ir vinculándonos. Veamos cuánta gente tenemos, mi querido Esteban, si es que nos podemos ya poner en... Ya, correcto, sí, sí. Es el proceso de análisis de lo que nosotros hoy tenemos como el tema más importante que se puede asimilar el día de hoy a la información, que es el informe de el caso de los papeles de Pandora. Este es parte de nuestra programación, de nuestro esfuerzo por comenzar a pensar, a trabajar con cada uno de ustedes en nuevos productos, en una producción nueva, que sea capaz de ofrecerles a ustedes siempre nuevos espacios, nuevas posibilidades. Y claro, eso para la gente también siempre es muy bueno, muy positivo, y nosotros también queremos hacerlo. A las 13:30, como habíamos ofrecido, el análisis del informe de los casos el de los papeles de Pandora está en posibilidades de ser entregado a los casos a nuestro público de miembros, a los cuales nosotros les queremos siempre recibir, charlar con ustedes, compartir. Nos parece muy importante aquello de compartir con nuestro público, con nuestros miembros. Y sobre todo, lo que pasa es que para nosotros siempre será muy importante el charlar con la gente. Es muy importante charlar con la gente. ¿Cómo estamos en nuestro tiempo de trabajo? Creo que lo ofrecido a nuestro público es algo que debemos de cumplirlo. Hasta tanto, Esteban, si tienes tú una información de cuánta gente nos acompañó a lo largo de la señal informativa de la transmisión, ¿cuántas personas se vincularon en vivo? Es algo, no, sí tuvimos 1062, es el último registro que yo tuve. Tuvimos 1062 personas en vivo en la transmisión en nuestros canales. Y claro, eso después se refleja, ¿no? Eso después se refleja en otro tipo de actividades, en otro tipo de acciones. Porque, por ejemplo, ya cuando colgamos esa transmisión, pues eso implica de inmediato también que la gente se sume. Ya hemos tenido hasta este momento 7,949 visitas. 7,949 visitas. A ver, Esteban, si es que le enlazas al banner de transmisión de el informe del caso de los papeles de Pandora que estamos haciendo en transmisión, sería interesante si es que la gente hace clic en el video que hiciste para que puedan también acceder por esa vía. O sea, hacen clic y van, claro que sí, claro que sí. Ya sabes tú lo que tienes que hacer ahí, querido Esteban. Claro, claro que sí. Esteban Gómez es una persona que sabe exactamente lo que tiene que hacer. Eh,
y vamos, o sea, vamos. Nuestro grupo de gente realmente es muy apreciable para nosotros. Hemos ido creciendo. Quisiera contarles que hemos ido creciendo de manera grata a lo largo de estos días y me parece justo, ¿no? Los comentarios que se dieron en la transmisión en vivo fueron en algunos casos realmente duras, ¿no? Duros. Y yo les quisiera leer para empezar, ¿no? Como por ejemplo Sergio Pinto: Lazo debe ser destituido por incumplimiento del pacto ético, es la oportunidad para cambiar el país en beneficio de las clases menos favorecidas y establecer leyes que establezcan el marco legal que permita el crecimiento del país. Sergio Pinto. Carlos Fuentes: ahora sí vamos a saber quiénes están con el churquero y quiénes en contra del pueblo. Sergio Pinto: Lazo es un saco de mentiras, mintió en el alza del salario a 500, no tengo empresas en paraísos fiscales, disminuir los impuestos. Saquicela, se refiere a Virgilio Saquicela, puesto por el banquero, suspende la sesión hasta el martes para tener tiempo, bueno, de ganar votos. Sería el banquero y la destitución, fuera Lazo por corrupto. Lucy Alves, de destitución de Lazo. Dianis Carriel, fuera Lazo, fuera, renuncie. Comandaba Negas, fuera, Pandora. LL, Lazo fugó con la ayuda de Moreno un préstamo del FMI que no se investiga. Rocío González Pita, fuera Lazo por corrupto. Y destitución. Rudolf AZZ. Yo siempre les llamo la atención para que, si quieren comentar, bueno, comenten, no hay ningún problema, pero valdría la pena que eviten los malos ratos o los malos momentos que puede originar el mantener un lenguaje ofensivo, insultante. Sí es preocupante que eso ocurra, pero bueno, ya tengo al menos 2 me gusta. Sí, haga like. Eh, Estamos en chat en vivo y estamos compartiendo con todos ustedes. Gracias por acompañarnos, gracias por haber contribuido a este espacio. Siempre es muy bueno para nosotros. Bien, arranquemos entonces, Esteban. Usted le pone la salsa de en directo acá en nuestra transmisión en vivo. Iniciemos. Gracias, estimado público, por acompañarnos. Iniciamos como habíamos prometido. Una vez que termine la sesión sobre el tema de los papeles de Pandora que se discute en la Asamblea, y luego de una amplia lectura de más de 4 horas, de 312 páginas, que es el informe de mayoría de la Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos y de los Pueblos, sobre esta investigación relacionada con el presidente de la República. Les había ofrecido hacer un análisis que creo que es muy importante para todos, el que conozcan, el que sepan cuáles son los distintos puntos de vista. Primero, quiero agradecerles a más de 1000 y algo más de personas que nos acompañaron en este tiempo en la transmisión en vivo que hicimos junto con la señal de la televisión legislativa. El informe de los papeles de Pandora es un informe extenso, pero déjenme que les diga que tuvo 2 características que creo que el público sí pudo apreciar. Primero, una redacción bastante buena, muy bien redactado. Y segundo, altamente comprensible. Sí se toma en cuenta que el tema es realmente difícil, el tema es realmente crítico. A momentos se utiliza un lenguaje sumamente fuerte, técnicamente hablando, muy, digamos que muy duro, ¿no? ¿Por qué? Porque se requiere conocimientos previos.
para analizar ciertas cosas, como por ejemplo la cultura financiera, se requiere conocimientos técnicos. Y veo, al menos, da la impresión de que esto no fue redactado, por cierto, por los señores asambleístas. Ahí siempre la comisión dispone de asesores, personal técnico, o que llaman en casos concretos o contratan en casos concretos para que lleguen y sean capaces de traducir ese lenguaje de forma tal que el informe se vuelva sumamente accesible. De hecho, nos hemos convertido en Ecuador Inmediato en los promotores de este tipo de transmisiones, de eventos largos. Antes esto era imposible, no era posible, pero ahora nosotros queremos que sí, que sea factible solo por una razón que creo necesaria explicarle al público. Esto es historia, queridos amigos. Esto es historia. Y debe quedar constancia para la historia en esa inmensa biblioteca del mundo que en estos momentos es YouTube. Debe quedar como constancia de lo dicho, de lo actuado, de lo que cada uno piensa, expone o dice. Y este informe, por ejemplo, créanme, en condiciones anteriores, hubiese quedado para la lectura del secretario. Muchas veces los señores asambleístas, hoy día también pasó, lamentablemente, a momentos no prestan atención, se cansan, arman chacota y relajo alrededor de la asamblea. La presidenta de la asamblea tuvo en un momento determinado que llamarles la atención para que dejen que el griterío rebasaba la voz del secretario. Pero en el momento en que queda grabado y nosotros disponemos de la plataforma para que quede grabado, queda para la historia. No solo ustedes, sus descendientes, sus amigos o conocidos y personas, por ejemplo, especialmente en el exterior, suelen tener la posibilidad siempre de revisar lo que pasó. Y eso para nosotros es muy importante. El informe leído realmente tiene un alto valor. El informe llegó a una serie de consideraciones, conclusiones y recomendaciones. Luego de una amplia investigación, que se nota que han investigado, ahí se nota que han investigado, y esa es mi primera crítica y muy dura en contra del asambleísta Edgar Quesada de Pachacutic. Edgar Quesada, junto con otra asambleísta, manifestaron que el presidente o miembros de la comisión habían falsificado este informe y que la primera conclusión o la primera recomendación había sido alterada en su redacción. Eso es falsificar. Eso es un delito, asambleísta Quesada. Si usted no conocía sobre el tema, no tiene obligación de conocer, por cierto, si no es abogado, pero acusar de falsificación es acusar de un delito a la persona que lo haya hecho. Y entonces por eso es que el tema terminó en la fiscalía. Pero después de escuchar la lectura de este informe, yo tenía el informe desde el momento en que fue emitido. Tuve acceso al mismo y lo había guardado en mis archivos y hoy voy a aprovechar ese archivo para conversar con ustedes, a ver si me dejas compartir la pantalla a momentos, estimado Esteban. Pues déjenme que les diga que es imposible falsificar un informe de ese tipo. Es la primera conclusión a la que yo arribo y que realmente creo que debe ser tomada en cuenta, ¿no? Es imposible falsificar un informe de ese tipo. No le veo factible, no le veo como opción siquiera el que se dé ese tipo de lamentable circunstancia. Lo segundo que creo que debemos decir y que creo que el Ecuador tiene que conocer es que las recomendaciones de ese informe deben ser tomadas en cuenta. Partamos de algo que me sorprendió. Es una especie de crítica en la página 280 del informe que se denomina consideraciones éticas. Y dice, la democracia para su vigencia y calidad tiene como uno de los dispositivos principales el contrapeso de poderes. Desde el campo jurídico, las normas tienen como objetivo no solo la legalidad, sino también la integración de la sociedad y el desarrollo del país. La Constitución establece responsabilidades para los ciudadanos, dice la Comisión. Son deberes y responsabilidades de los ecuatorianos
sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la Ley. 7. Promover el bien común y anteponer el interés general al interés particular, conforme al buen vivir. 9. Esto dice la Constitución, vea, y es una obligación no del presidente de la República, es una obligación de todos. Practicar la justicia y la solidaridad en ejercicio de sus derechos y disfrute bienes y servicios. Y luego, 15, cooperar con el Estado en la comunidad de la seguridad social y pagar los tributos establecidos por la ley. Todos tenemos obligación de pagar tributos, el presidente de la República inclusive. Participar en la vida política de manera honesta y transparente. De modo que no opera lo que proclama el libre mercado, dice la Comisión, y esto es muy cierto, ¿no? Que el propietario privado puede utilizar su riqueza en relación con los intereses económicos individuales y de grupo, sino que debe cumplir con las normas jurídicas y las responsabilidades sociales y éticas. De manera que no va bien eso de, ya, pues yo tengo plata y por lo tanto hago lo que quiero. No, no es así. El propietario privado puede utilizar su riqueza, pero debe cumplir con las leyes. Aquí viene una observación muy fuerte en contra del presidente de la República. Le dice la comisión, el señor Guillermo Lasso ha reconocido que ha operado en paraísos fiscales y argumenta que no tiene nada que ver porque ya transfirió a los hijos y la familia. Continúa abierta la pregunta sobre la ubicación de los fondos. La responsabilidad con la sociedad empieza por el traslado de fondos afuera y la falta de compromiso con el desarrollo nacional. La utilización de paraísos fiscales para ocultar fondos, recursos, tiene una larga historia, se naturaliza con comportamientos de utilitarismo privado, desvalorizando la ética y la justicia. Dice la comisión, y debe prestarlo atención, señor presidente, el presidente de la República debe mantener un liderazgo ético para el país. El señor Lasso, además de las responsabilidades jurídicas, debiera explicar en el país dónde están los fondos, cómo sirven al desarrollo del país, cómo promueve el bien común y antepone el interés general al interés particular conforme al buen vivir. El presidente de la República debe mantener un liderazgo ético en el Ecuador. Las actuaciones probadas afectan a la credibilidad del mandatario, pues al mismo tiempo envía proyectos de reforma tributaria que impone contribuciones a distintos sectores y se plantea legalizar la tenencia de fondos offshore. Es una consideración ética, señor presidente. Les repito, las actuaciones probadas, estas, de tener dinero en paraísos fiscales, de no pagar impuestos, de evadir tributos, afectan a la credibilidad del mandatario, pues al mismo tiempo envía proyectos de reforma tributaria en las que impone contribuciones a diversos sectores sociales y se plantea legalizar la tenencia de los fondos offshore. La ética no es un aditamento, sino una condición para consolidar la democracia y es uno de los fundamentos de un liderazgo político responsable. Vea lo que le están diciendo, señor presidente. Consideraciones éticas de la comisión al mandatario ecuatoriano. Es un mensaje muy claro. Señor presidente, presumiblemente usted violentó la ética. Usted no le dijo la verdad al país sobre los dineros en paraísos fiscales. Usted no le dijo la verdad sobre el pago de los impuestos. Y eso está minando su credibilidad. Nadie aquí quiere darle un golpe de Estado. Nadie aquí pide su destitución. Nadie aquí señala que Guillermo Lasso debe salir del cargo. No dice nada de eso. Le observa que su comportamiento ético debe ser tomado muy en cuenta, señor presidente. Muy en cuenta. En las conclusiones, y me gustaría ver si es que podremos compartir compartir pantalla. A ver, veamos. Quiero compartir las conclusiones del documento que tengo. Gracias, Esteban. Entonces, compartir pantalla. Compartir. Exactamente. Y veamos
y veamos cómo nos está yendo, ¿no es cierto? Uso compartido de pantalla. ¿Cómo está la señal, mi estimado Esteban? Muy bien. ¿Se me escucha? ¿Está viéndose en la pantalla lo que... exactamente, correcto. Estamos analizando lo que fue la lectura del informe y hay una parte que me preocupa. Vamos a las conclusiones, ¿verdad? La primera conclusión que se señala es que el 3 de octubre del 2021, las investigaciones del Consorcio Internacional de Periodistas develaron la riqueza secreta y mecanismos de evasión y elusión de impuestos que involucra a personalidades mundiales, entre los que se encuentra el presidente constitucional del Ecuador, Guillermo Lasso Mendoza. Esa filtración fue denominada Pandora Papers. La segunda conclusión es que el 4 de octubre, el día de San Francisco, el diario El Universo fue el que publicó el artículo suscrito por la periodista Mónica Almeida sobre el tema de los Pandora Papers. Y eso, por supuesto, motivó la reacción del presidente de la República. El presidente de la República les mandó una carta durísima por este reportaje publicado por el diario El Universo, en el que hasta les recriminó, diciéndoles, ustedes, hasta fueron condecorados por mí. Y ahora me sacan esto. Bueno, lo que dijo el diario El Universo en su reportaje es que el presidente Guillermo Lasso está vinculado con el uso de compañías offshore en paraísos fiscales, en varias empresas y fideicomisos, en sociedades anónimas en Panamá, Dakota del Sur y Delaware en Estados Unidos. La tercera conclusión es que existe una consulta popular el 19 de febrero del 2017 en la que se consultó al pueblo si estaba de acuerdo en desempeñar una dignidad de elección para ser servidor público. Se establece la prohibición de tener bienes o capitales de naturaleza en paraísos fiscales. Esto fue consultado el 19 de febrero del 2017. Es la tercera conclusión. Y el país dijo que sí. Esta era una condición para poder ser presidente de la República o cualquier funcionario. No puede tener bienes o capitales de cualquier naturaleza en paraísos fiscales. Saltado el escándalo, el 7 de octubre, conclusión cuarta, la Asamblea aprobó la propuesta planteada por el asambleísta Ronnie Aliaga, quien solicitó al Pleno de la Asamblea que defina la comisión permanente para que dé tratamiento al análisis de los Pandora Papers. Y la Asamblea, en plena autoridad, ese es un punto crítico, grave para el presidente Lasso. La Asamblea creó esta comisión. No creó esta comisión ya estaba creada, perdón. La Asamblea procedió a disponer que la Comisión Especializada Permanente de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos y Derechos Colectivos e Interculturalidad investigue el tema de los Pandora Papers, por ser un hecho de gran interés ciudadano que ha generado conmoción social, y en cumplimiento de su temática y sus funciones, solicite las comparecencias, los pedidos de información, con el fin de esclarecer. Así, pero es que miren, en la Asamblea, cuando se solicita de esta manera, es con el fin de esclarecer la vinculación del presidente de la República. O sea, la comisión fue creada exclusivamente para ese tema. Perdón,
la Asamblea le determinó a la Comisión exclusivamente ese tema. Presidente de la República, usted está vinculado con este tema. La Comisión inició su trabajo y procedió a cumplir con las tareas. El 13 de octubre aprobó su cronograma de trabajo. El 18 de octubre iniciaron las comparecencias y recopilación de la información. O sea, comenzaron a trabajar rápidamente. Y la investigación duró hasta el 28 de octubre del 2021. Es decir, la investigación voló realmente. 10 días. 10 días. El 15 de octubre, mediante oficio número tal, estoy señalándolo, el presidente de la comisión, José Fernando Cabascango, invitó al presidente de la República a que rinda su versión en el caso investigado. El presidente de la República respondió inmediatamente a la invitación de José Fernando Cabascango, señalando lo siguiente: no puedo dejar de advertir que en adición, o sea que sumado, que tal como señala su oficio, el Pleno de la Asamblea Nacional resolvió que efectúe una investigación relacionada con los Pandora Papers, dada una supuesta seria conmoción social, lenguaje con el que se intenta circunvalar, o sea, darse la vuelta, el procedimiento legalmente establecido para destituir a funcionarios que incumplan con la ley orgánica para la aplicación de la consulta popular del 2017. La respuesta que en esta ocasión le dirijo a usted, señor presidente, la remito a fin de contribuir con la investigación que están llevando a cabo, pero expresamente manifiesto que ni la Asamblea Nacional ni la Comisión son órganos competentes para investigar causas relativas al incumplimiento de esa ley. El presidente de la República es un ciudadano en ejercicio de sus funciones sujeto al control político. No le estaban juzgando por esa ley, señor presidente. No, a usted le estaban juzgando por el escándalo de los papeles de Pandora. La investigación sobre si cumplió o no cumplió el pacto ético, eso es aparte, y eso en realidad le corresponde a la Contraloría, con autorización de la Corte de A14. Pero el presidente de la República insiste en que ya envió a la Contraloría a que inicie la investigación y le quita a la comisión cualquier tipo de autoridad o posibilidades de analizar el tema. Y ahí es cuando el presidente de la República procede a pedir, no el ir a la Asamblea. ¿Qué pasó? A ver, cuando saltaron los escándalos el 4 de octubre, el presidente dijo en una entrevista posterior y a Carlos Vera que él estaba dispuesto a ir a la Asamblea en cualquier momento. Y está bien, es su obligación. No es una dádiva del presidente. El presidente tiene que incurrir cuantas veces sea necesario a la Asamblea Nacional cuando ésta les llame. Eso es control político. Pero el presidente aquí responde que no va a ir a la Asamblea, no va a ir a la comisión, y nunca fue, sino su disponibilidad para recibir en el Palacio Presidencial a los miembros de la comisión. Es decir, vengan que acá les espero. Los asambleístas no fueron, te dejaron con el café. La Asamblea puede nombrar una comisión para que le investigue al presidente de la República. El presidente de la República está sujeto a la investigación de la Asamblea, no es al revés. Y no es la Contraloría la que investiga, es la Asamblea la que hace el control político. La Contraloría, por cierto, está en manos de un pasguato. Al contrario de la opinión expresada por el presidente de la República, la comisión dice en su conclusión 10, tiene la competencia. Pues. ¿Quién le da? ¿Qué es competencia? Competencia es la capacidad de juzgar. ¿Quién es el juzgador? El juzgador es su órgano natural, en este caso la Asamblea, y a través de la Comisión de Garantías Constitucionales le investiga al presidente de la República. Por lo tanto, según la Constitución, artículo 120, numeral 8 y 74 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el presidente tenía que responder a la comisión.
No negarse, ese es un error serio del presidente. Se negó en 2 ocasiones a responder a la Comisión de Garantías Constitucionales asignada por la Asamblea, y con eso el presidente de la República incumplió con la Constitución. Se declaró en rebeldía, no respondió a una entidad legal. Es más o menos como que si a usted le plantean un juicio y ese juicio va donde un juez y usted se niega a responder al juez diciendo no, por cualquier razón. No quiero responder. ¿Qué pasa ahí? Ocurre que el presidente de la República, como se puede notar, cometió un serio error. Un serio error. El mandatario ecuatoriano tenía que concurrir, tenía que dar su versión, pero no lo hizo. Y entonces comenzó la investigación y encuentra que, por ejemplo, la gobernanza de las empresas privadas financieras se toman en función del número mayoritario de accionistas que lo suscriben. Como en toda entidad financiera. Tienes un número de accionistas, esas se toman con decisión mayoritaria. De los datos recabados, conclusión 12, el señor Guillermo Lasso es accionista mayoritario del Grupo Económico Banco de Guayaquil o Corporación Multi-BG Banco de Guayaquil. Por lo tanto, todas las decisiones que han tomado en materia de inversiones nacionales, pues lamentablemente procede a revisarse que la creación de offshore en paraísos fiscales, la creación de fideicomisos en offshore, la del régimen de tributación, tienen que contar con el aval y consentimiento del señor Guillermo Lasso Mendoza por ser legales y vinculantes. O sea, toda decisión, vea usted, en materia de inversiones, nacionales o internacionales, la creación de offshore en paraísos fiscales, la creación de fideicomisos en offshore y régimen de tributación, pago de impuestos. En el caso de la corporación MultiBG, tienen que contar con el aval del señor Guillermo Lasso hasta el momento. ¿Por qué? Porque él es el protector de ese grupo. ¿Y cuál es el problema? El problema es que el señor Guillermo Lasso, con el Grupo Banco de Guayaquil MultiBG, con datos del SRI que se negó a dar, pero que se encuentran en las páginas públicas, es decir, hay información publicada del SRI que ya no se puede borrar, ¿no? El presidente Guillermo Lasso y el Grupo Banco de Guayaquil posee 62 empresas en el país, legalmente establecidas, correcto, y 2 que se encuentran con domicilio en Panamá. 2 que se encuentran registradas en Panamá. Y que yo sepa, Panamá es un paraíso fiscal. Si el señor Guillermo Lasso manda en el MultiBG del Banco de Guayaquil y tiene 2 empresas registradas con domicilio en Panamá, empresa de paraísos fiscales, el presidente Lasso ahí tiene un problema legal porque ha sido propietario de empresas a más de, vean la cantidad de empresas, a más de 14 empresas. Aquí le sacan la lista, justo vean. Le sacan la lista de las empresas registradas en Estados Unidos y en otros sitios en distintos puntos del mundo. Entonces, si el presidente de la República preside el Banco de Guayaquil y el Banco de Guayaquil tiene 2 empresas registradas en Panamá, ahí ya tiene el primer conflicto. Y en la conclusión 14 le dicen, esto se leyó hoy, que el presidente Guillermo Lasso Mendoza estaría incurso en la prohibición del artículo 4 de la Ley Orgánica para la Aplicación de la Consulta Popular del 2017. Además, el presidente Guillermo Lasso estaría incurso en inhabilidad establecida en el artículo 7 de la determinada ley. Esto para el mundo. Vamos tratando de que esto, como les he dicho, hoy es para nuestros queridos
amigos miembros, pero esto se va a convertir con el paso de las horas en un reportaje, en un comentario que lo vamos a transmitir al mundo. El presidente con las empresas en Panamá ya está incurso en esa prohibición de ser candidato y luego ser presidente. Eso es lo que arriba a la conclusión de la comisión. ¿Por qué? Porque la corporación Multiveje mantiene el 80% de las acciones del Banco de Guayaquil y todas ellas, varios fideicomisos, se señaron capital y un patrimonio neto por 794 millones de dólares. En el periodo 2012-2019, esto es muy importante, el grupo Multiveje pagó 44.90 millones de dólares, 44 millones de dólares, como pago al impuesto de salida de divisas. ¿Qué significa que haya pagado 44 millones como pago por impuesto a la salida de divisas? Que el presidente de la República transfirió con sus empresas al exterior la friolera de 898 millones de dólares. 898 millones de dólares. En el 2008 al 2019, el Grupo Banco de Guayaquil tuvo ingresos acumulados por 5.000 millones de dólares. Y solo pagó 170 millones en impuesto a la renta por el mismo periodo. Es decir, entre el 2008 al 2019, en 11 años, ganan 5.091 millones de dólares. Y solamente pagan 170 millones de dólares de impuesto a la renta en esos 11 años. Su promedio de pago del impuesto a la renta fue del 3.3% de sus ingresos por cada año. La información tributaria, o sea, lo del pago de los impuestos, registra disparidades, o sea, no es par, no está bien, no cuadran las cuentas en el impuesto a la renta pagado por este grupo. De las 62 empresas registradas por el grupo en la base de datos del SRI, solamente 10 han pagado impuesto a la renta. Bien, es preocupante. Ahí hay evasión tributaria. De las 62 empresas registradas en el SRI, solamente 10 han pagado impuesto a la renta. Y este es un punto de controversia, pues. Es un punto de controversia para el presidente de la República. En el historial de pagos del SRI, puede advertirse que la mayoría de los fideicomisos y empresas del grupo no han pagado impuesto a la renta. En el historial de pagos del servicio de rentas, puede advertirse que la mayoría de fideicomisos, esa plata afuera, y empresas del grupo no han pagado impuesto a la renta. La diferencia en el impuesto a la renta del Banco de Guayaquil y el impuesto de Guillermo Lasso es importante. ¿Por qué? Impuesto a la renta del Banco de Guayaquil, impuesto a la renta de Guillermo Lasso Mendoza. La diferencia. Mientras el Banco de Guayaquil paga un promedio de 3.01 de sus ingresos en el impuesto a la renta, Guillermo Lasso paga más del 30% en el impuesto a la renta, lo que configura un comportamiento estratégico dentro del grupo que le permite la evasión y la elusión tributaria. Pues. Claro, el presidente como principal accionista paga el 30% del impuesto a la renta y el banco paga 3.1. A consideración de la comisión, esto permite la evasión y la elusión tributaria. El comportamiento tributario de los principales responsables del grupo del Banco de Guayaquil, que son dueños de los fideicomisos, conforme a lo anteriormente descrito, es decir, a este problema, entiéndalo en cultura financiera, el impuesto a la renta de Guillermo Lasso versus el Banco de Guayaquil. Bueno, este comportamiento tributario
configuraría el delito de defraudación tributaria establecido en el Código Orgánico Integral Penal en el cual incurre en este delito. Verán, la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe a la administración tributaria para dejar de cumplir sus obligaciones o para dejar de pagar todo o en parte los tributos realmente debidos en provecho propio o de tercero. Es un delito. Quien oculte, falsee, omita o engaña a la administración tributaria con el pago de los impuestos. En ese problema está el presidente. En ese problema está el presidente. La posibilidad de que el presidente Guillermo Lasso esté incurso en la prohibición de la ley para la aplicación de la consulta popular y también en la inhabilidad, así como una supuesta infracción del COIF, configuran un escenario de crisis de gobernabilidad, pues el presidente de la República no tendría margen de llevar adelante el Plan Nacional de Desarrollo y su propia credibilidad social se desplomaría al tiempo que genera una sociedad un ambiente de frustración, conflicto social y vergüenza colectiva. Esta parte no le había prestado tanta atención. Esto generaría, dice el informe, un escenario de conmoción social porque altera en forma radical las coordenadas éticas y deontológicas del sistema político y posibilita anomia en las instituciones. En este contexto de esta magnitud, la Asamblea Nacional tiene la obligación de restaurar la paz social y garantizar la continuidad de las instituciones bajo normas éticas y jurídicas consagradas en la Constitución de ley a través de las decisiones apegadas al ordenamiento constitucional. Vaya, qué grave. Ahí hay tres problemas. El primero, el presidente presuntamente, ¿no? Todavía no ha sido, hay siempre que partir de la presunción de la inocencia. Siempre respeten esto. El presidente estaría incurso en un problema. Primer problema, el conflicto por las circunstancias de no estar habilitado para ser candidato. Él no podía ser candidato por tener dinero en paraísos fiscales. Dos, al haber sido elegido presidente y en medio de este escándalo se detecta que el presidente de la República está inmerso en un conflicto por propiedad en paraísos fiscales que no puede un funcionario tener. No puede. Y tercero, hay un conflicto en el pago de tributos y de impuestos que terminan por convertirse en una figura penal. El presidente podría ir preso. Cuando a alguien le meten un tema del Código Orgánico Integral Penal, uno termina preso. Y eso, lamentablemente, puede estar pasando con el presidente de la República. Y eso, dice la comisión, origina un conflicto de grave conmoción social. Las conclusiones, como les dije, son sumamente duras y claro, se vuelve muy difícil. ¿Qué recomienda la comisión después de investigar? Tiene una serie de recomendaciones sumamente graves. La primera, se verifica la inobservancia. Esta es la famosa norma que fue alterada según el asambleísta Quesada. Se verifica la inobservancia por parte del presidente de la República al pacto ético aprobado mediante consulta popular en el 2017 y a la ley orgánica de aplicación de la consulta popular. Vamos a señalar. El presidente del pacto ético aprobado en consulta popular y que configura el incumplimiento constitucional al artículo 130.2. Grave conmoción social y afectación al mandato popular. La comisión dice que ha verificado que el presidente de la República ha violentado la norma del pacto ético aprobado en consulta popular y la norma constitucional de conmoción social.
Constitución de la República, artículo 130, numeral 2. Segunda recomendación. De conformidad con las facultades constitucionales del control político, se apruebe una resolución del Pleno de la Asamblea que disponga que en un plazo máximo de 8 días el presidente comparezca a la Asamblea para que cumpla con la entrega de la información solicitada y responda a las preguntas del Pleno de la Asamblea Nacional. Sí. En todo momento hay que garantizar el debido proceso. En todo momento, todo ciudadano tiene el derecho a la defensa, el derecho a la verdad. Y el presidente de la República más aún. Yo creo que hace muy bien la comisión, en vez de anticiparse, no le está juzgando, no le puede juzgar, no es autoridad para juzgarle judicialmente, y la Contraloría administrativamente no. Le está procediendo a un proceso de control político. O sea, le está controlando políticamente los actos del mandatario. Y por eso le dice, la comisión sugiere que la Asamblea le llame, ya que no fue en 2 ocasiones, ya que no quiso ir a la comisión. Señor presidente, tenga la bondad, aquí hay estas acusaciones en su contra, tenga la bondad de proceder a concurrir a la Asamblea para que explique, para que dé la información sobre estos temas. Conflicto en su nombramiento como presidente de la República, inhabilidad en el cargo, tener dinero en paraísos fiscales, problemas de evasión tributaria y conmoción social. Señor presidente, ese es en el fondo todo el problema. Tercero, que de conformidad con la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el Pleno de la Asamblea apruebe una resolución mediante la cual se levante la reserva de toda la información que ha sido catalogada como reservada relacionada a las transacciones al patrimonio e investigaciones en curso vinculados a Guillermo Lasso Mendoza y vinculados, o sea, su familia. Y asimismo, que el Pleno de la Asamblea comunique a todas las instituciones del Estado que el presidente de la República ha renunciado públicamente y por escrito al sigilo de sus cuentas. En ese sentido, el Pleno de la Asamblea otorgará 48 horas a que las instituciones del Estado entreguen información a la Asamblea. 2 detalles. Primero, es obligación del presidente de la República entregar toda la información respecto a este tema. Y es obligación de todas las instituciones relacionadas con ello, el Servicio de Rentas Internas, la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de Compañías, la Contraloría, la Fiscalía, tienen obligación de entregar información sobre el caso de Guillermo Lasso. Por ahí salió de inmediatamente la doctora Regui de la Superintendencia de Bancos a decir, no hay tal. Pues yo le diría con todo el respeto que se merece, mi estimada amiga, mi estimado amigo, que el tema no puede tener reserva. No puede tener reserva. La información del presidente es pública porque es de un funcionario público. Y es más, añádanle, el propio Guillermo Lasso manifestó públicamente y renunció públicamente mediante carta a todo el sigilo de sus cuentas y dijo que se levante, que se conozca. Está bien, el presidente tiene todo el derecho además. Y no puede el Servicio de Rentas, la Superintendencia de Bancos, el sistema de la Superintendencia de Compañías o la Contraloría decir, no podemos darles información, no podemos. ¿Por qué? ¿Por qué? No, tienen que dar. Tienen que dar. Y tienen 48 horas para proceder a entregar. Eso ya deberían haber dado, pero como hasta ahora no aprueban. Que se exhorte al gobierno
del Ecuador y a la Corte Constitucional a que aprueben el acuerdo de intercambio de información tributaria con Estados Unidos. A ver, queremos saber si es que el señor Guillermo Lasso ha tenido cuentas bancarias, pago de impuestos y tributos en los Estados Unidos. ¿Existiría un acuerdo para intercambio de información sobre los impuestos entre Ecuador y los Estados Unidos que está en manos del Ejecutivo y la Corte Constitucional? Bueno, ¿qué esperan? ¿Quieren transparencia, no? Bueno, denla. No hay ningún problema, den. El informe pide, posterior a la comparecencia del presidente de la República ante el Pleno de la Asamblea, y una vez que haya receptado la información dispuesta en el numeral de estas recomendaciones, con base a las garantías básicas del debido proceso, la Comisión de Garantías analizará dicha información, la del presidente de la República, y presentará un informe al Pleno de la Asamblea junto con su expediente. O sea, le llaman al presidente, venga y responda. Le piden al SRI, a la Contraloría, a la Superintendencia de Bancos, a la Superintendencia de Compañías, entreguen información reservada sobre las cuentas del presidente. Y después de recibir todo eso, entonces la Comisión de Garantías procede a revisar y de ahí volver a emitir un informe. O sea, un segundo debate. Y claro, la recomendación sexta procede a pedir que luego de la observación del trámite correspondiente se proceda al enjuiciamiento político a las autoridades que no comparecieron o que no entregaron información. CSRI, Contraloría, Fiscalía, Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Compañías, ellos tienen que responder. Y esta comisión resuelve enviar el informe a las siguientes instituciones a que se asuma la responsabilidad política correspondiente al Pleno de la Asamblea. ¿A quién? A la Fiscalía, a la Contraloría, al Servicio de Rentas Internas y a la Superintendencia de Bancos. Este es el informe. Este es el informe que se ha tenido en cuenta sobre el tema de los papeles de Pandora. Muy bien. Es un informe extenso, largo, bien realizado, yo diría con muchísima soltura, y hayan investigado al presidente. Ya, presidente Lasso, ahí tiene usted todo un proceso que se ha investigado en su contra. Ya veremos si el presidente de la República desea analizar el tema o no. Pero, y esto para nuestros amigos de Ecuador Inmediato, especialmente a nuestros amigos de nuestro sistema. Esto es lo que se ha sacado en conclusión por una mayoría de la Comisión de Garantías Constitucionales. Esa es una parte. ¿Por qué? Porque en el procedimiento parlamentario, las comisiones que investigan algo pueden tener mayorías que votan por este informe, y en este caso la mayoría votó por este informe, pero también hubo alguien que no quiso votar por este informe, que no está de acuerdo con este informe, y que es el vicepresidente de la Asamblea, el señor asambleísta Virgilio Saquicela. Está en su pleno derecho de discrepar, de no coincidir y señalar que esto no está bien y que no se procede. Y él presenta su informe de minoría. ¿Qué viene a continuación? Bueno, lo que viene a continuación es algo
que les pido que nos pongamos en atención, porque hay un informe más, o sea, hay un informe de mayoría, hay un informe de minoría y hay un informe más que es presentado por el asambleísta Fernando Villavicencio desde la Comisión de Fiscalización, que en cambio para él, el señor Guillermo Lasso no ha violentado ninguna norma, no hay ningún conflicto con la ley y por lo tanto no hay ningún problema respecto a la posesión o no de empresas offshore. En el informe de Fernando Villavicencio prácticamente le salva al presidente de la República. Bueno, queridas amigas, queridos amigos, con la lectura del informe, hasta ahí llegó la sesión este día. Se esperaba que presenten las opciones de debate, es decir, una vez que se termina de leer, los asambleístas tienen que debatir. Y si es que aceptan o no aceptan el informe, ya se verá. Hasta aquí lo ocurrido. El asambleísta Virgilio Saquicela, en condición de presidente encargado de la presidencia de la Asamblea, procedió a suspender la sesión. Hasta ahí nos quedamos. Y después procedan entonces a generar una atención a lo que viene. Perdón, por un momento se me fue la cámara. Si la Asamblea aprueba este informe de minoría, entonces la investigación sigue. El presidente Lasso tiene que ir a responder a la Asamblea, el presidente debe manifestar sus puntos de vista y también entregar la información a las entidades que les he señalado. Si la Asamblea niega este informe de minoría, dice que no vale, bueno, simplemente hasta ahí llegó la cosa y se archiva el asunto para el informe de mayoría. En ese momento, por ley, tiene que darse a conocer y llamar a votación a ver si se aprueba o no el informe de minoría, el del doctor Virgilio Saquicela. Ya dependerá de esa votación. Y también, si es que pongamos, no se aprueba el informe de minoría, se puede llamar a tomar en consideración el informe de la Comisión de Fiscalización, con lo cual, tanto el informe de minoría como el informe de la Comisión de Fiscalización le eximen totalmente al señor Guillermo Lasso de cualquier responsabilidad. Ahí es en donde se tiene que ver quién tiene el pacto. Ahí es en donde se tiene que ver quién es el que mantiene esa vinculación o no con Guillermo Lasso, con el gobierno, si es que hay o no hay pacto. La investigación sobre los papeles de Pandora la llevó adelante UNES. La asambleísta Mónica Palacios fue la que, los datos que ustedes han oído, fue la que mejor manejó el tema. Entonces, mis queridos amigos, ahí o hasta ahí está la cosa. Hasta ahí está la cosa. Marco Quito, saludos desde Nueva York. Gracias, Marco. Carlos Herrera, saludos, Francisco. Siempre atento a su análisis acerca de la política nacional. Willow Jarrín, Guillo es tan transparente que oscurece todo. Willow. Carlos Flores, buenas tardes. Suspendieron arriba. Ya tienen un humor ustedes, ¿no? Willow Jarrín y Carlos Flores, bueno, pero gracias. Ustedes son nuestros socios y amigos, así es que con ustedes siempre vamos a compartir. El señor Jonathan Pino nos dice, gracias por este análisis en beneficio del conocimiento de la sociedad civil. Gracias, no me halague tanto, señor Pino, por favor. Comienzo yo a azorarme. Hasta ahí están las cosas. ¿Por qué he hecho este análisis después de la lectura del informe? Porque quiero que remarque usted las ideas, tenga su propio criterio. No estoy buscando que usted no va a votar, usted no tiene participación en la asamblea, pero sí tiene derecho a ser informado. Y eso es lo que yo estoy cumpliendo ahora, con el derecho a informar a nuestro público de lo ocurrido. El análisis es respecto a por qué
Este informe contiene estos elementos que son muy importantes. Pues gracias primero por haberme acompañado. Segundo, gracias por estar siempre con nosotros. Gracias por haberse suscrito. Yo les llamo a todos aquellos a que se suscriban, participen de nuestro proceso informativo y tengamos siempre este nexo que nos permite construir nuestro medio de comunicación. Necesitamos de su apoyo, necesitamos el crowdfunding, necesitamos que se suscriba. ¿Para qué? Para seguir contando la historia, para seguir haciendo estos análisis que no los va a escuchar en otro espacio de prensa. Eso sí, le aseguro. Por desconocimiento muchas veces de los colegas o también por la necesidad de mantener una posición que precisamente quiere evitar que esto se difunda. No en nosotros. Le he hecho un análisis con conocimiento del derecho, con conocimiento del derecho parlamentario y con el análisis en términos jurídicos y políticos necesario también. Para ustedes que son nuestros socios y también para ustedes que son nuestros amigos de Ecuador Inmediato. De manera que para quienes nos han acompañado hoy día en esta transmisión, esta es nuestra primera experiencia, le vamos a llamar el reactivo, ¿ya? ¿Qué va a ser el reactivo? El reactivo es un beneficio de los socios para cuando nosotros hagamos una transmisión de un hecho, a posteriori, casi inmediatamente, proceder a informarle a la gente con nuestro análisis de lo que está pasando, cómo le vemos nosotros, para que usted tenga más información. Siempre más información. Ya tengo acá afuera al pollero. Nunca faltan, ¿no? Bueno, son parte de nuestra cotidianidad. Si no fuera por ellos, nadie haría ruido. Yo quiero agradecerle a todos ustedes, estimados amigos, estimadas amigas, por habernos acompañado, por estar con nosotros y siempre por compartir esta manera de seguir contando la historia. Es todo cuanto cabe informar. Gracias por preferirnos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Felicidades, Ecuador.